Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en estos momentos en una nueva lectura de Uno de cada estantería en vivo. Como siempre saludamos a nuestra directora, creadora y fundadora de este espacio literario, Kathleen Arenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola Iván, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, está perfecto. Ok, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí acompañándome. A todas las personas que nos ven en vivo y en directo a través de nuestro canal de Twitch. Y también le extendemos la invitación a quienes nos ven a través de las repeticiones en YouTube. Una muy feliz tarde para todos. Bueno, muy buenas tardes también a todos los que nos ven. Nada, hoy estamos en este domingo con una nueva lectura. El día de hoy Kathleen será la encargada de la lectura, entonces cuéntanos por favor qué vamos a leer hoy. Bueno, hoy, por lo que ayer estábamos hablando de mujeres escritoras, de a quienes admirábamos y todo esto, bueno, inicialmente iba a leer un fragmento de Jane Eyre, pero como el público habló en nuestras historias de Instagram, entonces quise buscar un cuento de ella, lo encontré. Lo encontré en la página web de la librería Eterna Cadencia, pero a quienes les interese, este libro también fue publicado por la editorial Impedimenta, este cuento fue publicado en una antología de la editorial Impedimenta que se llama Damas Oscuras. El cuento que les vamos a leer hoy se llama Napoleón y el espectro. La autora es Charlotte Bronte. Bueno, eso suena muy bien, entonces arranquemos. Claro que sí. Además, bueno, disclaimer, advertencia, no lo he leído. Entonces, pues va a ser una sorpresa para los dos, como nos gusta, ¿no? Bueno, entonces, dice sí. Napoleón y el espectro, un cuento de Charlotte Bronte. Pues bien, como iba diciendo, el emperador se acostó. Chevalier, cierra los postigos y corre esas cortinas antes de retirarte, le ordenó a su ayuda de cámara. Chevalier hizo lo que se le pedía. Luego tomó el candelabro y abandonó la habitación. Poco después, al emperador le pareció que la almohada estaba algo dura y se incorporó para ahuecarla. Entonces oyó un crujido junto a la cabecera de la cama. Su majestad aguzó el oído, pero todo estaba en silencio, de modo que volvió a tumbarse. Justo cuando acababa de encontrar una postura cómoda, le importunó una sed repentina. Apoyándose en el codo, cogió una copa de limonada de la mesilla de noche y bebió un prolongado sorbo. Al devolver la copa a su sitio, oyó un grave gemido que provenía del ropero que ocupaba una de las esquinas del aposento. ¿Quién anda ahí?, gritó el emperador, empuñando sus pistolas. Hable ahora o le volaré la tapa de los sesos. Su amenaza solo consiguió que se escuchara una risa breve y cortante, seguida del más absoluto silencio. El emperador salió pues de la cama, se puso a toda prisa un robe de chambre que había dejado sobre el respaldo de una silla y se dirigió valerosamente hacia el misterioso armario embrujado. Al abrir la puerta, escuchó un roce en el interior del mueble. Así que, espada en mano, miró dentro. Como no descubrió allí alma ni sustancia alguna, acabó por concluir que el ruido debía de haber sido causado por un abrigo que se había resbalado del gancho de la puerta en el que estaba colgado. Regresó al lecho levemente avergonzado. Perdón. Estaba ya a punto de volver a cerrar los ojos cuando la luz de 3 velas que ardían en un candelabro de plata sobre la repisa de la chimenea se atenuó de pronto. El emperador levantó la vista y descubrió que una sombra negra y opaca se interponía entre él y el candelabro. Sudando de terror, alargó el brazo hacia el cordel de la campanilla, pero un ser invisible se lo arrebató, al mismo tiempo que la sombra amenazadora se desvanecía por completo. ¡Bah!
exclamó Napoleón. No ha sido más que una ilusión óptica. ¿De veras?, le susurró misteriosamente al oído una voz grave y cavernosa. ¿Ha sido solo una ilusión, emperador de Francia? No, todo lo que has visto y oído es la triste y profética realidad. En pie, portador del águila imperial. Despierta, señor del cetro de lis. Sígueme, Napoleón, que todavía te queda mucho por ver. En cuanto la voz dejó de oírse, una forma se materializó ante sus asombrados ojos. Era la figura de un hombre alto y delgado, ataviado con una levita azul con galones dorados. Llevaba un pañuelo negro muy ceñido al cuello, sujeto con 2 pequeñas agujas detrás de cada una de sus orejas. Su tez estaba lívida, la lengua le asomaba entre los dientes y los ojos, vidriosos y enrojecidos, sobresalían aterradoramente de las cuencas. ¡Mon Dieu! ¿Qué es lo que veo? ¿De dónde viene ese espectro?, preguntó el emperador. La aparición no habló, pero levantó un dedo para indicarle al emperador que la siguiera. Víctima de un misterioso influjo que le impedía pensar o actuar por voluntad propia, el emperador obedeció en silencio. La sólida pared de la estancia se abrió a su paso y volvió a cerrarse con un ruido atronador tras él. Se habrían encontrado sumidos en la más completa oscuridad de no haber sido por el tenue halo de luz que rodeaba al espectro, que reveló los muros húmedos de un largo pasadizo abovedado que recorrieron juntos con silenciosa celeridad. Poco después, una brisa fresca que ascendía hacia el techo y obligó al emperador a ceñirse el camisón al cuerpo, anunció que se acercaban al exterior. Al salir del pasadizo, Napoleón se descubrió en una de las principales calles de París. «Venerable espíritu», dijo el emperador, tiritando a causa del gélido aire nocturno. «Permite que regrese para abrigarme un poco. Volveré enseguida a tu lado». «Sigue adelante», repuso su acompañante con severidad. Pese a la creciente indignación que le embargaba, el emperador no tuvo más remedio que obedecer. Acompañado por el espectro, recorrió las calles desiertas hasta llegar a una mansión que se alzaba a orillas del Sena. Una vez allí, su guía se detuvo y cuando las puertas se abrieron para recibirlos, entraron en un amplio vestíbulo de mármol que ocultaba parcialmente una cortina, por cuyos pliegues transparentes penetraba una intensa luz que ardía con un brillo cegador. Una hilera de figuras femeninas fastuosamente vestidas y tocadas con guirnaldas de flores, de las flores más hermosas, aunque con los rostros ocultos por unas espantosas máscaras de calavera, se alineaba ante el cortinaje. «¿Qué significa toda esta mascarada?», gritó el emperador, esforzándose por librarse de los grilletes mentales que lo retenían en contra de su voluntad. «¿Se puede saber dónde me hallo? ¿Por qué me ha traído aquí?» «¡Silencio!», ordenó el guía, sacando todavía más la lengua negra y ensangrentada. «Si quieres librarte de una pronta muerte, guarda silencio». El emperador, imbuido de un coraje innato que superaba al temor transitorio que lo había sometido inicialmente, estaba a punto de responder cuando empezó a oírse una música extravagante y sobrenatural que procedía de detrás del cortinaje, que se hinchó y ondeó como si un tumulto interno o una batalla de vendavales estuviera teniendo lugar al otro lado. Acto seguido, una mezcla abrumadora de hedora putrefacción, combinado con los más suntuosos aromas orientales, inundó el salón embrujado. En ese momento, el emperador alcanzó a oír un murmullo de voces distantes y de pronto alguien le sujetó el brazo por detrás. Napoleón se volvió apresuradamente para encontrarse con el semblante familiar de María Luisa. «¿Qué ocurre? ¿Has venido tú también a este lugar infernal? ¿Qué te ha traído aquí?» «¿Me permite su majestad que le haga la misma pregunta? ¿Qué le ha traído hasta aquí?», repuso la emperatriz, sonriendo. Napoleón no respondió, mudo de asombro. Ningún cortinaje se interponía ahora entre el emperador y la luz. Este se había esfumado como por arte de magia y un espléndido candelabro de cristal colgaba ahora por encima de su cabeza.
una multitud de damas, elegantemente vestidas, pero sin las máscaras de calavera, ocupaban la sala acompañadas por la proporción adecuada de desenfadados caballeros. Seguía sonando la música, pero era evidente que provenía de una banda de intérpretes mortales reunidos en una orquesta cercana. Todavía se percibía cierto aroma a incienso, pero en absoluto contaminado por hedor alguno. «Mon Dieu», exclamó el emperador. «¿Qué sucede aquí? ¿Dónde diablos está Piche?» «¿Piche? ¿A qué se refiere su majestad? ¿No será mejor que abandone este lugar y se retire a descansar?» «¿Abandonar este lugar? ¿Por qué? ¿Dónde estoy?» «En mi salón privado, rodeado por varios cortesanos a los que he invitado a un baile esta noche. Ha entrado usted hace unos instantes, en camisón, con la mirada perdida y los ojos como platos. En vista de su desconcierto, supongo que ha llegado hasta aquí caminando dormido». De inmediato el emperador se sumió en un estado de catalepsia que se prolongó durante toda la noche y gran parte del día siguiente. ¿Qué te pareció, Iván? Uy, pues no sé, es como una exploración un poco psicológica de ese personaje de Napoleón, tal vez. Total. Sí, sí, sí. Bueno, este es uno de los pocos cuentos que se conocen de Charlotte. Ella más que todo hizo novelas. Pero sí, digamos que, y está también en esta compilación en la cual pues nos llevan como a explorar un poco a estas autoras que se dedican a lo gótico, que se dedican a estas aproximaciones como de miedo, de misterio. Entonces sí, es bastante interesante. Sí, como el terror o el miedo que está ahí detrás, pues no sé si sería la intención de la autora, pero me parece que es muy de ese corte que mencionas como gótico, no es un terror que tenga que ver así con monstruos terribles, pues sí hay un espectro y hay unos seres con calaveras, pero al final se revela pues que todo era como una fantasía de Napoleón. Entonces me parece que sí tiene como ese aspecto de terror más psicológico, que es muy propio pues de estos autores góticos que trataban de jugar como con esos elementos, no tanto de terror sobrenatural, aunque sí tenían sus cositas, sino más como de terror psicológico, como de explorar la propia mente humana para ponerla ante sus miedos más grandes. Entonces me parece interesante que use precisamente la figura de Napoleón y la figura de un emperador para mostrar pues como esos miedos de no sé, tal vez muertes, desolación, todo el trauma que puede generar una gran guerra como en las que se metían estos personajes. Me parece chévere como la autora retrata eso, si esa era su intención, ¿No? Sabes que me recuerda muchísimo, no sé si estés de acuerdo, a la historia de Cuento de Navidad, ¿no? ¿no? Esta atmósfera nocturna, una pesadilla, un fantasma, un espectro que se materializa. No sé ¿qué te parece? ¿Será que logra el cometido de pronto de asustar? ¿O ya de pronto en esta época no tanto así? Eso es algo que, no sé si recuerdan, hay un capítulo de Los Simpson que aborda precisamente esa pregunta y es Mm, cómo las nuevas generaciones tal vez, y por nuevas me refiero también a las nuestras, no es que seamos los más viejos del mundo, sino pues a generaciones como actuales, cuando se ven enfrentados a este tipo de historias como que son como, pues sí, no sé, un cuervo que habla, ¿no? Qué miedo. O se despertó en medio de la noche y tuvo una pesadilla con calaveras, no, qué susto. Pero, pero yo creo que hace parte
también de conocer esa historia del terror, conocer este tipo de historias y tratar de identificar qué es esa cuestión terrorífica que hay detrás de esto, porque pues no solo en el aspecto del terror, sino en muchos aspectos nosotros ya hemos sido muy insensibilizados, sobre todo en ciertos países como Colombia, que tiene tantas tragedias de por medio, pues uno como que tiende a perder esa sensibilidad ante terrores de pronto un poco más mundanos, que para otras personas pueden ser completamente terroríficas. No sé, para una persona joven, eh, enfrentarse a la idea de la muerte de pronto no le produce tanto terror como a una persona adulta o mayor. Y así con un montón de cosas. Entonces yo creo que esas historias sí logran su cometido. Hay que leerlas, pero para que logren ese cometido hay que leerlas en situación. Hay que ponerse en hay que meterse en el cuento, mejor dicho. Hay que esforzar la imaginación y jugarse esa carta de es Charlotte Bronte, no es una autora que tiene toda la ciencia ficción o todos los efectos especiales o todo lo que hoy en día conocemos a su favor, sino que lo único que tiene es un papel, un lápiz y la imaginación del lector. Entonces me parece que eso es mucho más, o genera un terror que es mucho más meritorio que mostrarle a la persona, no sé, un monstruo súper terrorífico en una pantalla, porque pues ese es el popular jump scare, el popular me asustan ahí en el momento, pero estos cuentos, estas historias tienen un terror que me parece que es mucho más profundo, va mucho más a la raíz de miedos muy muy originarios del ser humano. Entonces yo creo que si lo logran, si uno se mete en el cuento, si uno lo lee como, no sé, que lo pongan a leerlo obligado o uno lo lee como una historia y no más, de pronto no, pero si uno se mete en el cuento y uno dice, sí, me va a poner en el papel de un personaje de hace, no sé, 60 70 100 años en un castillo y que tiene que atravesar un bosque oscuro y encuentra un montón de calaveras, y yo creo que uno sí se alcanza a asustar un poquito. No el miedo contemporáneo como de las películas de terror y eso, pero es un miedo que es un miedo que es interesante y es un poquito diferente, pero sí se logra, yo creo que sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además que, bueno, quería hacerles una aclaración. Al final dice que hay una referencia al general Jean Charles Pichegru, no sé cómo, Pichegru, no sé cómo se pronuncia, perdón, que dice que apareció estrangulado en prisión y se rumoreó que el propio Napoleón había ordenado el asesinato, ¿no? Entonces, que creo que es el personaje que lo lleva hasta el salón y esto. Entonces sí, también tenemos ahí como podríamos decir como un sentimiento de pronto de culpa, y además pues tenemos también el elemento del ridículo, ¿no? O sea, imagínense al emperador llegar a la reunión de la emperatriz y pues dormido o en ropa interior o en pijama, que pues finalmente también le causa al final esta catalepsia, ¿no? Entonces, sí, creo que hay varios elementos ahí que intentan mostrar pues otro tipo de terror, ¿no? Aparte de lo pues de lo que siempre se usa, ¿no? Como la noche, la pesadilla, el paseo como por estos pasillos largos y el escalofrío y el frío y todo. Creo que sí, también hay otros elementos ahí. También me recuerda mucho a una de las novelas de Jane Austen, es la de la abadía de Northanger, que pues bueno, finalmente es una cierta parodia a estas historias de terror, ¿no? Se trata de una muchacha que es fascinada por estas historias de terror y la invitan a pasar una temporada en esta casa, y pues toda la acción se da porque ella cree estar en una de estas historias. Entonces ve cierto montón de cosas que pues que no son como ella las piensa, pero como su imaginario está dentro de esto.
Entonces pues ya termina siendo también como una comedia, como una parodia, pero sí, también está muy, muy relacionada con este tipo de escenario, ¿no? Entonces, pues la casa, también hay muchas escenas de noche, pero sí, todo termina como en cierta parodia, porque pues según la creencia de la época, pues esto, y lo veíamos ayer con Mary Wollstonecraft, que no le gustaban las historias góticas y esto porque al parecer era, que a uno le gustara esto era como una señal de que eh, no estaba como en sus cabales. Entonces también por eso quise traer esta lectura hoy para complementar lo que leímos ayer. Sí, no, bueno, ahorita de pronto si me acuerdo comento otra cosita que quería comentar, pero no quería dejar pasar lo que mencionas del miedo como, como una especie de remordimiento, como una especie de, como sí, como de sentirse mal por algún acto, por algún hecho, ya sea que el personaje haya hecho o que haya presenciado, porque es un elemento muy propio de este tipo de terror que nos están presentando acá con el cuento de Bronte, y es pues, muchas, casi todas las historias que conozco de Edgar Allan Poe tienen ese componente, por ejemplo. Seguramente vamos a leer una historia de él porque a mí me gusta mucho, pero sus cuatro damas, Ligeia, Eleonora, la caída de la casa Usher, el corazón del ator, el cuervo, todas esas historias tienen ese componente de el personaje tiene miedo pero no es un miedo tan sobrenatural, sino que son miedos de cosas comunes y corrientes, el miedo a la muerte, la historia está, el pozo y el péndulo también tiene ese componente de como un personaje enfrentado a sus propios miedos en medio de la oscuridad, que no sabe muy bien qué hacer con ellos y lo atormentan constantemente. Hay otra historia que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero explora un miedo que era muy propio de la época de Poe, y es el miedo a ser enterrado vivo precisamente por ese tipo de catalepsias o de enfermedades que hacían parecer que la persona había muerto simplemente y la enterraban, y para eso les ponían una campanita, y hay una historia de Edgar Allan Poe con esa temática. Entonces son temores como muy propios de la época, temores eh, muy enquistados en el hecho de que la persona no tiene miedo porque el ente sea algo externo. Por ejemplo, el fantasma este que con la historia que nos contabas, no le tienen miedo porque sea un fantasma, sino porque es el fantasma de esa persona que de pronto viene a atormentarlos o contra la cual actuaron de manera incorrecta o algo por el estilo. Entonces, ese me parece que es un miedo muy interesante. Pues a mí personalmente me gusta mucho porque es un miedo con el que uno se puede sentir muy fácilmente relacionado, y me parece que le llega a uno más profundamente que simplemente, no sé, la aparición de un monstruo gigante que uno no sabe de dónde salió y lo persigue a uno, porque sí. Pues obviamente eso también puede dar mucho miedo, pero este tipo de miedos son como más profundos, van más a la raíz de lo que es el ser humano, entonces me parecen muy interesantes. Y otra cosa que entra dentro de esos miedos que son tan naturales para nosotros es el asunto del sueño. Que todo esto sea como en una pesadilla, que no se sepa muy bien si lo que está pasando ahí es un sueño o no, que es también una característica muy propia de muchas de estas historias. Por ejemplo, Lovecraft tiene una historia así muy vinculada con los sueños, y también era un tema que estos autores exploraban mucho por ese componente del miedo, y no sé si a ti te ha pasado alguna vez que los sueños son tremendamente asustadores si se los cuentan a uno, o sea, que le cuenten a uno, que otra persona le cuente a uno una pesadilla o un sueño medio raro que tuvo, esa vaina asusta harto. Entonces parece que tiene como ese componente de que lo onírico siempre tiene como esa carga de misticismo, de como de oscuridad, de no tener muy claros los límites entre la realidad y la fantasía. Y muchas de estas historias exploran esas temáticas y me parecen muy chéveres por eso. Y en esta pues también nos queda esa duda, ¿no? Porque a pesar de que es una historia muy corta, de que es un cuento muy corto,
nos permite hacernos ese tipo de preguntas. Y te querría preguntar a ti, ¿tú qué crees? Si Napoleón efectivamente estaba siendo víctima de su fantasma que llegó a jalarle las patas a mitad de la noche, o si simplemente estaba de pronto, no sé, muy angustiado, fue una pesadilla, estaba sonámbulo. ¿Qué te parece a ti? Uf, bueno, no, yo sí creo un poco en el, bueno, digamos que por el detalle de quién era el personaje que lo estaba llevando, y más que lo estaba llevando como al ridículo. Sí, yo pensaría que era, o bueno, lo que de pronto se intentó plasmar ahí fue como un sentimiento de culpa, ¿no? Un sentimiento de culpa y al mismo tiempo un castigo, ¿no? Porque lo que hablábamos, el tema del ridículo, el tema de ese simbolismo de tu estar en tu pijama, que estás, sí, que generalmente se asocia con un simbolismo de indefensión, ¿no? Cuando vamos a dormir, pues nos vamos a dormir totalmente indefensos, y que te pase algo en medio de la noche, pues supone, a no ser que estés preparado, digamos que supone una sorpresa, no solo en cómo reaccionar, sino que pues tampoco estás preparado, no sé, en vestimenta, pues para salir a hacer algo. Entonces que se te aparezca un espectro y te diga, no, vamos, que de hecho él lo menciona, ¿no? Y le dice como, no, déjame ir a vestirme, déjame ir a abrigarme, y el espectro le dice, no, caminas porque vamos. Entonces sí, yo pensaría o bueno, lo tomaría por el lado de la culpa, tal vez, de culpa y castigo, ¿no? O sea, si se cometió alguna injusticia o algo así, o algún secreto de corte o algo así, pues toma que aparte de que tienes que pasar por el miedo y todo el frenesí de la pesadilla, pues también tienes el castigo de estar delante de la gente, pues así, que te vean así, y pues el shock que supone eso, que dice ahí que duró hasta el otro día en ese Ujú. estado. Entonces yo pensaría que podría ser por ese lado. Esa es la interpretación que yo le doy. Sí, es otra cosa que me parece interesante tratando de trazar paralelos con estas otras historias y como para contextualizar el cuento dentro de este, como dentro del mundo de estas historias. También vale la pena como analizar ese aspecto del espectro que viene a atormentar, porque es algo también que no solo se ve en las historias de terror. En Hamlet, por ejemplo, pues también ocurre algo similar con el espectro, que es el detonante de toda esta historia, que llega a revelar una verdad, o que llega a decir alguna, o que llega con alguna revelación que hace que los personajes entren en acción. Mm. Y como tú mencionabas también, en Cuento de Navidad es un espectro el que hace todo este proceso místico de revelarle al personaje un montón de cosas para que él trate como una especie de lección moralizante, para que trate de expiar sus culpas. Aquí también, por lo que nos contabas de quién es el espectro, pareciera que hay un poco de eso también, como la imagen del espectro como una expiación de la culpa, como una exteriorización de ese mal que cometí, de ese hecho que considero incorrecto, y cómo busco expiarlo a través de esa tortura que causa el espectro en mí, de muchas maneras, porque en la mayoría de estas historias el espectro no interactúa directamente con el personaje, sino que le basta decir algunas palabras, o le basta mostrar una, no sé, una profecía, una imagen mental o algo por el estilo, y eso es suficiente para atormentar al protagonista. Entonces, ¿tú qué opinas de ese uso del espectro, y cómo interpretas la aparición del espectro dentro de la historia? Sí, totalmente de acuerdo. Que tiene en común esta historia con
como con esas que se conocen, ¿no? O bueno, parte del ingrediente que tienen estas historias, ¿no? O la casa grande, el frío, la noche y el espectro, no, no puede faltar. Sin embargo, sí, bueno, sí diría que, bueno, es necesaria la nota, si no, no creería que no se entiende muy bien. Pero sí, totalmente de acuerdo. Siento que viene de alguna manera a atormentar a esta figura, pues y además se dirige a él en un tono peyorativo, ¿no? Como, ay, emperador, le da órdenes al emperador y de alguna manera lo controla, ¿no? Porque vemos también que hay una parte donde dice que pues el emperador se sacude un poco de su control, pero sí, digamos que es una figura de un espectro poderoso porque pues está mandando al emperador y fuera de eso pues lo está controlando y lo está llevando hacia donde quiere, ¿no? Digamos que pudo, si estaba dormido, no sé, esto pudo haber terminado peor, ¿no? Porque no sé si lo llevaba, digamos, a un balcón, a una ventana o esto, pues digamos que no sabemos y tampoco sabemos qué pasó después, ¿no? Digamos que ya a partir de aquí es especulación, porque pues bueno, qué pasaría después, si se arrepintió o no, porque bueno, digamos en Cuento de Navidad, pues vemos que el tema del espectro hace parte como del viaje del personaje, como de su arco de redención, pero pues acá digamos que nos dejan como con la certeza de quién era, de qué pasó y nos dejan a la imaginación pues que pudo haber pasado el otro día, ¿no? Pero sí, siento que era un espectro bastante poderoso y que sí, finalmente llevó al emperador a este ridículo, a esta situación embarazosa, pues en la que también tuvo una consecuencia, ¿no? Entonces sí, creo que es un espectro bastante, pues que hay que tener en cuenta. Ahora que mencionas eso del poder, si uno se pone, y tú sabes, a mí me gusta mucho hacerlo, si uno se pone a hilar fino, uno podría incluso leer estos cuentos, estas historias en un tono muy político, y es como el espectro no se mete con cualquier paisano. En el caso de Cuento de Navidad, pues es una persona súper rica, pues que uno asume que tiene un cierto poder. Y en el caso de la historia que leímos hoy, es un emperador. Entonces pareciera que uno podría leerlo como una especie de sátira hacia estos elementos poderosos y como una intención de los autores de decir, no hay que tenerle miedo a estas personas, porque estas personas también tienen sus miedos. Puede que no le tengan miedo al ciudadano común y corriente, o puede que no le tengan miedo a las cosas que las personas normales le tenemos miedo, pero estos personajes pues siempre son vistos como personajes como el top de la cadena alimenticia. O sea, no hay nada por encima de un emperador. El emperador es lo máximo y tiene todo el poder y puede hacer lo que él quiera, y toma que llega a tu espectro y lo vuelve loco. Entonces uno podría leerlo como en esa Claro. en ese tono, como sí, también, a pesar de que sea gente muy poderosa, a pesar de que sea gente que tiene mucho dinero, como el caso de Cuento de Navidad, y que uno concibe que no pueden cambiar, no pueden ser de otra manera porque ya el poder de pronto los corrompió completamente o no le van a hacer caso absolutamente a nadie, pues está la figura del espectro, está la figura de lo sobrenatural a la cual tienen que responder, porque no es que tengan opción tampoco. El espectro no le está dando ninguna opción a ninguno de los dos. O hacen lo que él dice o se fregaron. Entonces es un poder por encima de estos poderes que nosotros como humanos identificamos como lo más poderoso que pueda haber. Y estos cuentos vienen a recordarnos como no, ese poder puede corromper tanto que, vean, no lo va a dejar dormir en la noche. Y segundo, por más de que usted crea que ese poder es absoluto, pues ese poder también responde a otra cosa. Tal vez sobrenatural, tal vez que nosotros no conocemos o no podemos saber si es verdad o no.
llámese Dios, llámese un espectro, llámese, sí, pesadillas que atormentan a esta gente, pero tampoco se salen como tan fácil de su responsabilidad. También tienen que responder ante alguien o ante algo. Sí, total, yo creo que, bueno, no, digamos que no, toca investigar un poco más de cuál fue el recibimiento, pues, de esta historia o de este escrito, ya mirándolo políticamente, ¿no? Porque, pues, si alguien se va a meter con el emperador y esto, pues, creo que era un asunto delicado. Sin embargo, sí, también creo que es un ejercicio que puede leerse desde varios puntos de vista, pero siempre pues rescatando esos elementos, ¿no? Creo que Charlotte Bronte y sus hermanas, de hecho en Jane Eyre también hay una atmósfera parecida, pues con el tema y no tanto de cosas sobrenaturales, sí con cosas que pueden asustar mucho, como el tema, por ejemplo, de la escuela, donde vemos la primera etapa de Jane Eyre, que era una escuela terrible, o la desidia de la propia familia, o bueno, más adelante vemos todo lo que pasa pues en la casa grande con los pasillos y la noche y el miedo y todo esto, pero sí creo que son elementos recurrentes en la autora y es lo que la hace estar de pronto en estas compilaciones, ¿no? Como les decía, este cuento está incluido en esta compilación llamada Damas Oscuras y ahí la vemos también como con otras autoras que tienen como estos elementos, es bastante interesante. Entonces sí, creo que lo podemos ver por muchos lados, tanto por la contribución como al género, hasta también una lectura política. Bueno, te quería preguntar, así también como muy casual, ¿por qué escogiste este cuento? ¿Por qué este de esa colección de la que nos estás hablando? Ah, no, eso fue fortuito, como les decía, quería traer un fragmento de Jane Eyre, pero pues luego me pregunté porque no sabía tampoco si ellas tenían cuentos y pues me encontré este de ella, no lo leí para tener la sorpresa y creo que fue una buena decisión. Entonces sí, no, fue totalmente fortuito por traer más cuentos al espacio, pero sí, les quedo debiendo entonces el fragmento de Jane Eyre. Creo que de las hermanas Bronte pues todavía hay muchísimo que hablar, muchísimo que analizar. Yo de ellas solamente he leído Jane Eyre, pero pues también hay otras dos novelas que vale la pena revisar. Entonces sí, solo fue eso. Totalmente fortuito que de pronto haya complementado un poco la lectura que hicimos ayer, porque pues Charlotte Bronte también es una de estas escritoras que tienen como una vida así como la que leíamos ayer, pues situaciones complicadas, el tema de tener que en algún punto escribir bajo seudónimo, el tema también de haber muerto en un punto donde ya se veía de pronto que estaba alcanzando como el éxito. También, curiosamente, pues murió en labor de parto. Pero pues digamos que en comparación con Mary Wollstonecraft, pues sí tuvo una vida muy complicada, pero pues en cierto modo pues logró consolidar una familia y bueno, fue apoyada con el tema de la escritura, estuvo acompañada de sus hermanos, entonces sí, se pueden trazar paralelos, pero pues sí hay también algunas diferencias, entonces sí, me encanta traer al espacio como estas historias y bueno, no, realmente no conocía este cuento, pero pues qué bueno que se dio la oportunidad. Sí, de hecho, tanto Posteguillo como Rosa Montero tienen historias en sus respectivos libros
sobre las hermanas Bronte. Entonces probablemente también si continuamos leyendo estas biografías, en algún momento leamos las de estas hermanas, que son historias muy, muy interesantes. Totalmente, además reivindicando un poco ese tema pues de la escritura, porque bueno, Charlotte, bueno, dicen que Jane Eyre es también muy autobiográfica, entonces sí, el tema de la infancia complicada, el tema de haber tenido que trabajar de institutriz, de hecho Jane Eyre es la historia de una institutriz que pasa pues por cosas horribles en su infancia, con la desidia de la familia y todo esto. Entonces sí, también tiene mucho que ver con, y también tiene como una crítica también a la sociedad de esa época y pues la refleja muy bien, solo que yo siento que entre hermanas pues se acompañaron y pues las tres tienen trabajos en literatura, entonces no, sí nos da el espacio y pues también las traeremos debidamente acá, pero espero que les haya gustado. A mí personalmente me gustó mucho. Sí, estuvo muy interesante. Bueno, Cata, ¿tienes algo más que quieras señalar? Sí, como siempre, la invitación abierta a nuestras redes sociales. Ya, como les venía anticipando en las sesiones pasadas, pues ya tenemos a un pelito nuestra página web oficial. Ya estamos ajustando las tuerquitas por de ahí. También pues nos pueden encontrar en YouTube con las repeticiones de estos espacios. Recuerden, con un día de atraso, entonces hoy van a ver la sesión de ayer. Si quieren tener acceso a nuestras lecturas del mismo día, se pueden suscribir, perdón, a nuestro canal de Twitch. Aquí estamos todos los días. También pueden ver nuestras historias en Instagram. Ocasionalmente estamos ahí poniéndoles preguntitas y pueden interactuar con nosotros. También en Twitter van a encontrar frases ilustradas pues de estas lecturas que estamos haciendo, y en Facebook también nos encuentran, en todos nos encuentran como Una de Cada Estantería, y ahí entonces podemos seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias, Kathleen, por esta lectura que nos has traído el día de hoy. A las personas que nos estuvieron viendo en vivo también muchas gracias. A las personas que nos ven a través de las repeticiones tanto en YouTube como en el canal, muchas gracias. Invitadísimos a suscribirse al canal y a pasarse por alguna lectura en vivo cuando tengan la oportunidad. Y pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y los esperamos mañana para una nueva lectura. Que sí, nos vemos en las estanterías. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, feliz tarde.